Le invito a que preste mucha atención. Tengo una entrevista que me da mucho gusto compartirle con usted. Hoy es 11 de abril y se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Es una fecha pues destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. En esta ocasión queremos poner mucha atención, mucho foco a aspectos particulares importantes como esta asociación pues que hay de que en dos aspectos, que el Parkinson es en personas jóvenes, el Parkinson en personas jóvenes, cómo se da, cuáles son las principales señales, y también hablar del Parkinson en las mujeres. Ahorita vamos a tocar el tema. Y yo me encontré por ahí en redes sociales y se me hizo muy padre su contenido de Sisi Feliz Feliz, es especialista en neurología. Ya me di cuenta que estaba hasta el otro lado del mundo y me encantó que nos dijera que sí. Así que saludo con mucho gusto a Sisi Feliz Feliz, especialista en neurología. Mucho gusto, Sisi, gracias por aceptar esta llamada. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, me encantó el contenido, me atrapó y luego me di cuenta que venía el día del Parkinson y dije, hay que hablar del Parkinson. Platícanos, por favor, Sisi. Tenemos como que relacionamos el Parkinson con personas adultas, adultas mayores, y no. Es correcto, durante muchos años hemos estado hablando de la enfermedad de Parkinson y que teníamos como principal factor de riesgo la edad. Sí. Y aunque la edad sigue siendo un factor de riesgo para tener enfermedad de Parkinson, ya sabemos que no es el único factor de riesgo. Y ahora diferenciamos claramente la enfermedad de Parkinson clásica, que inicia en personas en el adulto mayor, y la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, que inicia en personas menores de 50 años. Y que hay un gran porcentaje de los pacientes con Parkinson tienen menos de 50 años. Sí, ¿qué es el Parkinson? ¿Cómo se manifiesta? Vamos a empezar por ahí y luego vamos desmenuzando ahí ciertos temas o dudas que también tenga el auditorio con la palabra Parkinson, por supuesto. Pues mire, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es la segunda enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial, superada solo por la enfermedad de Alzheimer. Y es una enfermedad que se caracteriza predominantemente por la presencia de síntomas motores. Muy característico, aunque no lo más importante, es el temblor, que es como lo que más identifica la enfermedad, Así es. aunque no es el síntoma ni mucho menos el más limitante. Es una enfermedad que se caracteriza por lentitud generalizada, progresiva, que es como si de repente te han caído 15 años encima de golpe. Ajá. Sí, además de este temblor que yo lo ubico porque hemos visto películas a lo mejor o porque conocemos a una persona cercana y empieza este temblor como en la mano, no poder controlar el brazo, pero ¿de qué otra manera también se puede manifestar? Pues la enfermedad, aunque siempre se ha considerado como una enfermedad predominantemente motora, también hay síntomas no motores. Y atención, porque estos síntomas son muy importantes, porque muchas veces aparecen antes que los síntomas motores y por eso llevan a un retraso importantísimo en el diagnóstico de la enfermedad. Uno de ellos, y muy habitual, es la depresión. La enfermedad se puede debutar con síntomas no motores y dentro de ellos la depresión es de los más frecuentes de estos síntomas no motores. Una depresión que no responde al tratamiento, de muy larga evolución, que cuesta mucho manejarla, pues es un dato a tener en cuenta en un paciente joven, porque muchos pacientes jóvenes debutan precisamente con este tipo de síntomas. Y cuando debutan con síntomas psiquiátricos o no motores, se pueden tardar una media de 5 años en llegar a un diagnóstico. O sea, 5 años antes podemos observar este tipo se manifiesta de esta manera a través de la depresión. ¿De qué otra manera? Sí. También se puede manifestar con dolor que realmente es debido en gran parte a la rigidez que a veces cuesta también identificar, y estos pacientes que se manifiestan que empiezan con dolor generalmente están en varias consultas que no son de neurología, sobre todo de traumatología. Es muy frecuente el dolor en el hombro, el dolor en la cadera, que está reflejando una rigidez
y es un síntoma de enfermedad de Parkinson. Claro. ¿Qué tan importante es hay un diagnóstico temprano? ¿A qué especialista vamos? Si yo empiezo con ciertos síntomas o bueno, a manifestarse de alguna manera, si antes de esta entrevista tú me decías depresión, yo no la relacionaría con el Parkinson. Es como que tengo nada más en mi mente, tenía en mi mente el tema, obviamente estuve leyendo el tema y veía que había otras maneras de manifestarse. Pero ¿a dónde vamos? ¿Con qué especialista nos dirigimos? ¿Y qué tan importante es ser un diagnóstico temprano? ¿Hace la diferencia? Sí la hace, siempre al neurólogo. Y esto es una cosa que los psiquiatras tienen mucho en cuenta, y es que cuando hay un paciente con depresión, ellos siempre buscan descartar algo que ellos llaman organicidad, o sea, que haya algo de base orgánico que sea la causa de la depresión. Y yo cuando estaba haciendo la especialidad no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué los psiquiatras siempre nos mandan los pacientes? Pues es muy importante porque muchas veces el paciente realmente, esa depresión es la manifestación de una enfermedad neurológica. Y muchas enfermedades neurológicas, no solo el Parkinson, se acompañan de depresión o presentan depresión dentro de sus síntomas. Ajá. El diagnóstico temprano sí que hace la diferencia. Y antes se pensaba que, bueno, se diagnosticaba y muchas veces ni siquiera se empezaba un tratamiento, porque se tenía entendido que cuanto más tardaras en tratar la enfermedad, pues mejor evolución tenía. Ya se sabe que no, que cuanto antes diagnostiquemos, más tiempo de tomar medidas, no solamente para mejorar la calidad de vida, sino para modificar la evolución de la enfermedad, vamos a tener. Y no hablo solo de tratamiento farmacológico, que ya es importante en un paciente diagnosticado, sobre todo independientemente de la edad, pero una persona joven, una persona que tiene 30 años y que tiene que ir a trabajar y que tiene 3 hijos, pues joder, el encontrarse limitado a nivel motor es un lastre para esa persona. Claro. Y eso lo podemos mejorar. Pero también se ha visto que con un cambio de hábitos y cambiando el estilo de vida, se puede reducir la progresión de la enfermedad, se puede modificar el curso de la enfermedad. Eso ya hay cientos de estudios que lo avalan, sobre todo con el tema de ejercicio físico y pues otras medidas de estilo de vida que ayudan a modificar el curso de esa enfermedad. Estos tratamientos o los tratamientos que existen actualmente, ¿cuáles son? ¿Son fármacos? Y el tener, cuando tienes un diagnóstico de Parkinson, pues es irreversible, pero algo que comenta Sisi, pues es que puedes a lo mejor evitar una evolución más rápida, sino tener una calidad de vida. O sea, si una vez teniendo el diagnóstico de Parkinson, pues ya es de por vida. El diagnóstico es de por vida, sí. Sí, y lo que sí podemos tener es una mejor calidad de vida con incorporando estos, pues, buenos hábitos. Es correcto. Sí, sí. Ok, particularmente en el tema de las mujeres, el Parkinson en mujeres, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Hay particularidades? Hay particularidades, sobre todo porque desde el punto de vista biológico somos distintos. Y en el Parkinson, en la mujer, los síntomas y la respuesta al tratamiento van a fluctuar a lo largo del ciclo menstrual. Es una cosa que no se tomaba en cuenta y que cada vez pues lo tenemos más presente y que las pacientes se identifican con esos cambios. Esa respuesta al tratamiento a lo largo del ciclo cambia y es que somos biológicamente distintos, y el tema hormonal influye muchísimo en esa respuesta, en esos síntomas. Imagínate una persona sin Parkinson, cómo fluctúa su estado de ánimo, la irritabilidad, todo eso fluctúa a lo largo del ciclo menstrual. Pues en una persona que ya tiene una enfermedad neurodegenerativa, esto es más evidente aún. Actualmente, si tenemos a una persona, bueno, es un día para crear conciencia, ¿no? Cuando se dan estos días, Día Mundial de tal enfermedad, pues nosotros en este espacio tratamos también de hacer mucho énfasis en crear conciencia y yo sé que, porque he conocido familias cercanas que viven con algún paciente y pues se requiere de mucha empatía también, enfrentan retos las familias y la persona que tiene el Parkinson en su vida diaria. Es importante crear conciencia también sobre este tema en el entorno laboral, en el entorno personal, familiar, etcétera. Sí, es muy importante, sobre todo porque
todavía hay cierto estigma en relación con la enfermedad y ese estigma es mayor en personas jóvenes. Muchos pacientes nuestros que son menores de 50 años y que tienen la enfermedad no lo dicen en su trabajo, no se lo cuentan más que a los familiares más cercanos. Hay un estigma y una tendencia a ocultar el diagnóstico y realmente cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad de esta índole, de esta magnitud, se necesita todo el apoyo posible de todo el entorno. Nos llega a generar, depende de cada persona, pero en un diagnóstico ya muy severo de esta enfermedad, ¿nos lleva o nos puede llevar a la muerte o genera una discapacidad de distinta manera? Sí, la enfermedad, hay varios estadios de la enfermedad y el estadio más complejo es el de la enfermedad de Parkinson avanzada, en el que aparecen, si no lo ha tenido antes, síntomas no motores, sobre todo a nivel cognitivo, aparece deterioro cognitivo, empeora la sintomatología motora y el paciente se hace dependiente. El paciente no muere de Parkinson, el paciente muere con Parkinson y en ocasiones por complicaciones de la propia enfermedad, pero generalmente el paciente muere con la enfermedad, no por ella. Ok. Sí, algo que me falte por acá. Tengo una pregunta. Hay muchos mitos, hay muchos mitos. ¿Cuáles son los mitos más comunes? Me preguntan de esta enfermedad. Pues mira, uno de los que estamos abordando hoy, que el Parkinson es una enfermedad que afecta solo a personas mayores. Yo creo que ese es el más relevante. El que más conocemos, ¿verdad? Sí, el que va cobrando como cada vez más importancia, ¿no? De concienciar que si tienes 20 años y tienes un síntoma motor que no tenías antes, que puede ser una enfermedad de Parkinson, aunque tengas 20 años. Uh-huh. Ahorita nos decías que podemos ir haciendo cosas. Ahorita la gente que nos escucha, independientemente de alguna posibilidad de presentar Parkinson en una edad temprana o bien en una edad ya como adultos mayores, dentro de estos hábitos, y tú como especialista en el tema de neurología, yo veía mucho contenido y quisiera abordar todo lo que ponías ahí, que son muchas cosas. Algunas de las recomendaciones, ¿podemos evitar o con hábitos evitar tener en un futuro el diagnóstico de Parkinson? Sí, la verdad es que sí. Yo justo hoy publicaba una compañera y una neuróloga de aquí, de Madrid, a quien admiro muchísimo, que la enfermedad de Parkinson es 50% genética, 50% ambiente. O sea, si podemos modificar ese 50% ambiental, pues podríamos disminuir la mitad de los casos de enfermedad de Parkinson. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, lo fundamental y con lo que hay que quedarse siempre es la actividad física. A día de hoy, y hay muchos estudios que si la cafeína, distintos tipos de dieta, lo que tiene más evidencia científica y de mayor peso es el ejercicio. El ejercicio y sobre todo el ejercicio de fuerza, a día de hoy es una de las actividades que se ha demostrado que producen unas proteínas a nivel cerebral, que son las neurotrofinas, que es el factor de protección neuronal y que interfiere directamente en el tema de las enfermedades neurodegenerativas. O sea, para prevenir una enfermedad degenerativa o para intentar prevenir en la mayoría de lo posible, porque hay temas que no podemos modificar como la genética. Así es. Pero sí disminuyendo esa neurodegeneración, y esa neurodegeneración la podemos disminuir con el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio de fuerza. Ajá. El sueño es importante, el tema de la alimentación, ahorita que estamos con este tema de todo lo que le damos a nuestro cerebro y consumimos brillo, pantalla, redes sociales, todo eso también que tiene que ver, ¿implica o no? Sí, mira, en el caso del sueño, que sería el otro factor importante a tener en cuenta durante el sueño, y eso se conoce cada vez más, el cerebro utiliza un mecanismo de limpieza, que cada vez está de moda, el sistema linfático, del que se habla mucho en la actualidad, para eliminar todo lo que lo que le sobra, o sea, incluyendo sustancias tóxicas que se acumulan y forman luego parte de la neurodegeneración. Entonces, una mala calidad del sueño aumenta el riesgo de que esos productos no se eliminen correctamente,
de que esas proteínas, esos restos de proteínas, restos celulares, se acumulen en distintas zonas del cerebro y formen elementos que son claves en esa neurodegeneración y en esa enfermedad neurodegenerativa. Pero el sueño es importante. Y luego el resto de actividades, el exceso de pantalla, las adicciones, también inciden directamente y pueden producir distintas enfermedades, tanto degenerativas como no degenerativas, que afectan el cerebro y que de una u otra forma terminan en una misma situación. Qué interesante, porque, bueno, el sedentarismo nos está pegando duro en muchos aspectos, pero qué tan importante es el ejercicio en todos los temas de salud, el tema también que veíamos de la estabilidad, las cuestiones del sueño, la alimentación, etcétera, y prácticamente pues sí, un porcentaje de probabilidades está en nuestras manos, en hábitos, prácticamente como lo señala Sisi. Y bueno, ahí está. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar, Sisi, o algo más que quieras agregar? Algunas familias, de hecho, estaba pensando yo, mi abuelita recientemente empezó también ya con señales de Parkinson. Por acá me dice una familia que están atendiendo a una persona y le están dando, pues tratando de dar también calidad de vida. Y por ahí a lo mejor conocemos a alguien o alguien nos escuche en relación a este tema. ¿Qué quisieras decirles? Mira, que el día de hoy es el mejor día para empezar ese cambio de hábitos. ¿Cuál es el mejor momento para yo empezar a prevenir? Pues hoy, da igual la edad que tenga. Pero sí es muy importante para las familias que estos hábitos se inicien en la infancia. Porque si a mí, por ejemplo, ir al gimnasio me cuesta un montón, yo me obligo porque pues sé lo que va a pasar si no lo hago, pero no me gusta, me cuesta. En cambio, con mi hija, que he empezado desde el primer día con deportes, pues no le cuesta nada. Entonces, claro, hay que empezar con esos buenos hábitos desde la infancia, porque el niño que crece con esos buenos hábitos de sueño, de alimentación y de actividad física, no los va a abandonar en la vida. Entonces, hay que empezar nosotros ahora y con los pequeños ya también. Sí. O sea, que es muy importante. Sí, pues qué placer conocerle. Yo ya te estaba hablando de tú. Muchas gracias. ¿Originaria de dónde? Sí, ¿de España o de dónde es originario usted? Yo de República Dominicana. De República Dominicana. Tenía mi duda, pero sí quería corroborarlo. Le mando un abrazo solidario por toda esta situación que está viviendo su país. Lamentable, de verdad, muy triste. He estado muy conmovida con todo lo que están pidiendo, pasando por allá, compartiendo ahí algunos amigos míos que viven allá. Un abrazo solidario, pero radica en España, allá en Madrid. Sí, es una pues especialista muy reconocida, así que agradezco nos dé el tiempo. Estamos muy lejos, acá en Hermosillo estamos a la orden, y nos gustaría que nos dijera sus redes sociales para pues la gente que quiera seguirla, que pone contenido de mucho interés ahí, sobre todo en Instagram. Sí, feliz neuróloga. Muy bien. Sí, pues muchísimas gracias y le deseo bonito día. Igualmente, un abrazo. Gracias, saludos hasta Madrid. Gracias.